motor de combustión interna requiere de tres elementos para poder funcionar. En esta oportunidad le hablaré del motor y la ineficiencia de los motores de combustión interna. Soy José Joaquín Marín. Para que se dé la combustión en un motor de combustión interna, se requieren tres elementos esenciales: el oxígeno, el calor y combustible. Una vez se dan los tres elementos, se inicia la combustión interna del motor. El motor es una máquina que transforma la energía química del combustible en energía mecánica. Básicamente hay dos tipos de motores de combustión interna. Están los motores diésel, que se alimentan con combustible ACPM y tienen el ciclo de 4 tiempos, ciclo diésel. Y están los motores Otto, motores que se alimentan con combustible gasolina y se da el ciclo de 4 tiempos, ciclo Otto. Ambos motores de combustión interna funcionan básicamente por un ciclo de 4 tiempos. Por la válvula de admisión a la cámara interna de combustión en los motores de diésel que se alimentan con combustible ACPM entra 100% oxígeno y se va a dar el segundo tiempo, la compresión. Se comprime el oxígeno y sube a una gran temperatura. La temperatura alcanza los 400-500 grados Celsius. Ahí es cuando el inyector pulveriza ACPM y al hacer contacto el ACPM con el oxígeno a alta temperatura se da la expansión. Ahí es donde se da la combustión interna y se da una reacción espontánea. En la reacción espontánea se expande, el oxígeno se expande y ahí se da la potencia, el tercer tiempo. Luego se abre la válvula de admisión y salen los gases residuales a una gran temperatura y ese sería el cuarto tiempo, los 4 tiempos del motor. En el motor ciclo Otto, por la válvula de admisión entra mezcla de combustible y oxígeno. La mezcla se comprime por la carrera del pistón y ahí es cuando la chispa en la bujía se da y se produce una explosión. Luego se da la potencia y el pistón hace su carrera y finalmente se abre la válvula de escape y salen los gases residuales a una gran temperatura. La gran diferencia entre estos dos tipos de motor es que el motor diésel funciona por expansión y el motor Otto por explosión. Se preguntará por qué el motor diésel se llama así. Toma su nombre de quien lo inventó, un ingeniero alemán, el señor Rudolf Diesel, y el motor Otto toma su nombre de el señor Otto, un técnico alemán que fue el creador del motor Otto. Y básicamente ambos motores funcionan por un ciclo de 4 tiempos: expansión, explosión. Expansión para los motores diésel y explosión para los motores Otto. Donde se da la energía química del combustible, en la cámara interna de combustión, donde se produce la energía, se transforma energía química en energía mecánica. Aquí podríamos decir que si llenamos el tanque de combustible con 100.000 pesos, aquí tendríamos los 100.000 pesos de energía. A medida que va pasando, va bajando energía, pasa por el pistón, baja energía, pasa a la biela, baja energía, el cigüeñal, baja energía. Luego va a pasar a la volante, baja energía, pasa al sistema de embrague, baja energía, llega a la transmisión, baja energía, eje transmisor, baja energía, el diferencial, baja energía. Finalmente las ruedas motrices, bajo energía,
no va a llegar a la rueda motriz lo que está aquí en la cámara interna de combustión en cuanto a energía se refiere. La energía total aportada del motor por los motores Otto, motores que se alimentan con combustible gasolina. Por el tema de energía perdida por el escape, esa es energía que se va a contaminar el medio ambiente, gases residuales, esa energía, y se pierde un 31% de energía. Energía perdida por disipación, el calor que produce el motor, esa energía y se pierde un 34%. Y finalmente el trabajo útil, la energía que se va a aprovechar en la rueda motriz es un 35%. Estaríamos hablando que de 100.000 pesos estaríamos utilizando apenas 35.000 pesos. Y eso teniendo en cuenta que el motor está en perfectas condiciones y que el vehículo está en excelentes condiciones. Y aparte de eso, ¿qué tan pesado va? Entre más peso tenga un motor, un vehículo, más resistencia se le va a ejercer al motor, y cuando el motor percibe resistencia la compensa con combustible. Y teniendo en cuenta también la conducción, si se tiene una excelente conducción lograría aprovechar un 35% finalmente. Si se tiene una conducción inadecuada, arrancones bruscos, frenazos bruscos, aceleradas bruscas, exceso de velocidad, no va a aprovechar ni siquiera el 35% en realidad, va a ser muchísimo menos, podríamos estar hablando de un 25% o menos de eso. Pero cuando hablamos de los motores por compresión, los motores diésel, por el tema de energía perdida por el escape, un 25%. Energía perdida por disipación, un 30%. Energía de trabajo útil, lo que realmente se va a lograr aprovechar, ya podríamos estar hablando de que se va a aprovechar finalmente un 45%. De 100.000 pesos que llenáramos el tanque y finalmente aprovecharíamos realmente de esos 100.000 pesos un 45%, 45.000 pesos, sin decir que eso puede ser semanal, quincenal o depende con cuánto llene el tanque de combustible. Así mismo es lo que va a aprovechar. Si el vehículo está en excelentes condiciones, aprovecharía ese 45% en el caso de los motores diésel. Si el vehículo está en excelentes condiciones y tiene un motor Otto, aprovecharía máximo un 35% y teniendo en cuenta una excelente conducción, velocidades adecuadas, velocidades bajas, frenadas adecuadas, puestas en marcha adecuadas. Si les gustó el video, denle like, síganme en mi canal. Si no les gustó el video, denle dislike. Hasta un próximo video. Gracias.